Buenas noches, ¿cómo están muchachos? ¿Cómo les ha ido el día de hoy? Espero que muy bien. Nuevamente volvemos con biología. Para los que no me han visto todavía, mi nombre es Francisco Ormaza, pero me pueden llamar Paco, no tengo ningún problema. Bien, seguimos con el primer gran tema de la biología, que es la homeostasis en los seres vivos. ¿Se acuerdan de lo que ya hemos visto? Ya vimos la célula, ¿cierto? Y vimos los tejidos. ¿Mm? Vimos los tejidos, tanto animales como vegetales. Claro, para los que recién se nos unen hoy, esos videos los pueden encontrar en el canal de YouTube, Puntaje Nacional Colombia. ¿Mm? Claro, cada vez que dan un video deberían darle like, a que sí mismo aquí en la página también le pueden dar like a los videos. Bien. Entonces, ¿tienen alguna duda de los temas que ya tocamos para arrancar hoy con un nuevo tema? Listo, Santiago. Gracias. Bien, entonces, arranquemos. Vamos a arrancar con la homeostasis de los seres vivos en las plantas. Vamos a ver todo lo que es el funcionamiento, cómo funcionan las plantas. ¿Correcto? Entonces, tenemos que... Primero vamos a ver a qué llamamos planta. ¿Cierto? ¿Qué es lo que llamamos planta? Entonces, se denomina planta a todos los seres vivos que son fotosintéticos. Por lo general no tienen una capacidad locomotora y obviamente sus células tienen pared celular y esa pared celular se compone de celulosa. ¿Se acuerdan que ya hemos visto ese pedacito? ¿Mm? Aunque hay algunas plantas como la palma caminadora que dicen que se mueve, no es que tenga una capacidad locomotora como tal, sino que las raíces van buscando el alimento. Claro está. Entonces, eso que llamamos plantas, que son fotosintéticos, lo reunimos en el reino Plantae. Cuando encuentren en latín este diptongo, este conjunto de letras que terminan AE, luego le vamos a decir Plantae, ¿correcto? Entonces, eso es lo que llamamos, todos los que son fotosintéticos son descendientes de las primeras algas verdes. ¿Por qué son verdes? Porque tienen clorofila, ¿correcto? Clorofila, la clorofila, por eso es que se llaman algas verdes. Y esas algas llegaron un momento a otro, empezaron a colonizar el suelo, la superficie terrestre, salieron del agua a colonizar la parte terrestre y eso generó todo el reino. Es muy diverso, ¿cierto? Vienen todo lo que son musgos, hepáticas, después vienen todo lo que son gimnospermas, angiospermas, etcétera, etcétera, que eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos todo lo de la clasificación. Por ahora vamos a mirar el funcionamiento. Para ver el funcionamiento entonces tenemos que hablar del cloroplasto. Sergio, los corales son animales. Los vamos a ver cuando hagamos la clasificación. Entonces, el cloroplasto es un organelo de una célula vegetal y es muy importante porque sean autótrofos, es el que ayuda a que produzcan su propio alimento. Entonces, aquí adentro de este cloroplasto, en esta parte, es donde se realiza la fotosíntesis. No necesariamente, David. La mayoría de algas hacen parte del protista. Solo lo que pasa es que a partir de ahí se originaron las plantas de las algas, ¿correcto? Pero no nos metamos todavía con eso de la taxonomía y la clasificación, lo vamos a ver más adelante. Por ahora entendamos cómo funciona.
Entonces, es aquí adentro es donde se realiza el proceso de la fotosíntesis, ¿cierto? Que es coger con los nutrientes, el agua, con las sales minerales, todo eso, llega y gracias a la luz solar puedo transformar esa luz solar, que sería energía lumínica, la transformo en energía química, que la energía química es básicamente azúcares. Entonces, estos se llaman los grana, ¿cierto? Que son los que están en los tilacoides. Y aquí es donde se produce la fotosíntesis. Aquí en estos pilas de monedas es donde se realizan se realiza la fotosíntesis, ¿correcto? Entonces, no entiendo tu pregunta, Paola. Exacto, Dylan, produce glucosa, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿de dónde viene el cloroplasto? ¿De dónde viene el cloroplasto? El cloroplasto básicamente está en las células primitivas, ¿cierto? Una célula muy primitiva, llamemos esta una eucariota primitiva. Y esta de acá era una célula fotosintética, ¿cierto? Mucho más pequeña que esta eucariota primitiva. ¿Mm? Era mucho más pequeña que esta eucariota primitiva. La eucariota la fagocitó. ¿Se acuerdan de lo que es la fagocitosis? Entonces, la fagocitó, pero fue muy inteligente. Dijo, yo puedo utilizar esto, en vez de destruirlo, yo lo utilizo para mi beneficio. ¿Mm? Lo voy a utilizar para mi beneficio. Bueno, sí, ATP es energía, pero resulta que esa energía es la que utiliza la célula, pero no nosotros ya como seres ya más, por llamarlo de alguna forma, evolucionados, más complejos, sería lo correcto. Ya la de ATP sería la energía primigenia, la primaria, pero nosotros necesitamos ese azúcar. Por eso es que nosotros hablamos de calorías cuando hablamos de nosotros. ¿Listo? Bueno, Sergio, sí, tienes razón, mi letra, cuando no entiendan, por favor, pregúntenme como pregunta Sergio, porque yo a veces escribo un poco enredado. Aquí dice eucariota primitiva y aquí dice fotosintética. ¿Mm? Entonces, esta célula dijo, yo voy a utilizar, entonces generó una simbiosis. ¿Qué es simbiosis? Viene del griego literal que quiere decir vivir juntos. Ella le generó un lugar al cloroplasto, ¿cierto? E iba a aprovechar lo que el cloroplasto fabricaba. Entonces lo incorporó así y así formaron los primeros cloroplastos. Así se formaron los primeros cloroplastos. Por eso es que los cloroplastos, como vemos aquí en el dibujo de la diapositiva anterior, tienen una doble membrana. ¿Mm? Entonces, esto es lo que conocemos como la teoría de la endosimbiosis. Es decir, que la incorporó, o sea, hacia adentro y la utilizó y formaron los cloroplastos. Asimismo, se formaron las mitocondrias. ¿Correcto? Bueno, no es destruir, es digerir, en realidad. Y fagocitosis, fagos es comer, entonces cuando la célula come. Eso lo pueden ver como les comentaba, en el canal de YouTube Puntaje Nacional Colombia. En la primera clase explicamos qué es la fagocitosis y cómo se da. ¿Correcto? Bien, entonces, ¿cómo están organizadas las plantas? Pues, están organizadas, tienen sus partes, que sería el tallo, la raíz, las hojas, las flores. ¿Correcto? ¿Por qué no pongo los frutos aquí? Porque los frutos es como el hijo, como la semilla, ya es la parte reproductiva. ¿Mm?
Gustavo Canchala. Bueno, los nucleótidos los vamos a ver más adelante cuando veamos el ADN, ¿correcto? Bien, entonces, en los tallos pues tenemos los aéreos, los aéreos que pueden ser herbáceos, leñosos, tuberculosos, pueden ser rizomas, es decir, como el pasto, que no son verdaderos raíces, sino son que están por el piso y pueden generar otros, ¿cierto? O bulbos. Las raíces pueden ser aéreas, adventicias, pivotantes, fibrosas, tuberosas. Las hojas pueden ser simples o compuestas, entonces por su forma entonces tienen nombres. Y las flores pues consta de sus sépalos, pétalos, estambres, los ovarios, un montón de cosas, ¿correcto? Entonces como vemos las plantas pueden llegar a ser muy complejas. No todas las plantas tienen flores, no todas las, ¿cierto? Las hojas sí son bastante importantes en las plantas porque son los que le fabrican el alimento. La raíz a veces le dan soporte o a veces le dan el alimento, y tallo pues no todas tienen, pero básicamente son las partes generales. Muy buena pregunta, Caterín. El mutualismo es una forma de simbiosis, que lo vamos a ver mucho más adelante, ¿correcto? Es muy parecido. Bien, entonces, ¿para qué sirve la raíz? Las funciones de la raíz son básicamente absorción de agua y sales minerales, lo que conocemos como la savia bruta, ¿correcto? Pero también sirven para otra cuestión. Fijan las plantas al suelo. Entonces hay incluso esos árboles que son gigantes, árboles como los eucaliptos o incluso como los secuoyas que hay en el parque de Yellowstone, que son árboles que miden 50, 60, 70 metros de alto. Pues imaginen cómo es la raíz para soportar todo eso que está por fuera de la raíz, que está por fuera del suelo. ¿Mm? Claro, los cloroplastos por lo general están en la hoja, pero no solo en la hoja. Cuando los tallos son verdes, a veces tienen cloroplastos, como en esta parte aquí, que estos pedacitos de tallo también son fotosintéticos, ¿correcto? Incluso en algunas raíces, algunas plantas, las raíces funcionan como almacén de alimento, ¿sí? Entonces hay algunas raíces que funcionan como en la papa, por ejemplo. La papa almacena el almidón. ¿El almidón qué es? Una cadena de azúcar grande. Entonces es un almacén de alimento. Correcto. Entonces, pues aquí hay unos, no es necesario que ustedes aprendan todos los tipos de raíces, pero sí quiero mostrarles algunos ejemplos para que podamos ver lo variado que pueden ser las raíces. Entonces, las fasciculadas quiere decir que tienen un fascículo. Ustedes han visto en los periódicos cuando le muestran a usted, eso viene por fascículos, o sea, viene por pedazos, por tomos, como por partes. Entonces, esa llama fasciculada por eso, porque son varias raíces. ¿Mm? Pues, yo no lo llamaría el punto de equilibrio, sino el punto de sostén, Sergio. Las caulinares son las que salen de el tallo, como por ejemplo en algunas formas de higuera o alguna, ¿correcto? Tuberculadas, es decir, que forma tubérculos. ¿Mm? O pivotante, es decir, que tiene un eje central y se divide en ejes secundarios, ¿correcto? Esa es la raíz. Como vemos, tenemos muchos tipos de raíz diferentes. ¿Mm? El tallo, muy importante, porque es el órgano que puede ser aéreo o subterráneo, puede ser verde o incoloro, puede ser derecho, rastrero, trepador, portador, pero que es básicamente el portador de hojas, flores y frutos, ¿correcto?
pero también tiene otra función muy importante, que es a través del tallo por donde yo llevo esa savia bruta. Sí, Carlos, la papa es una raíz. Entonces, el tallo es el que me lleva a mí, es el que me lleva a mí todos los nutrientes hacia la parte superior, en donde va a haber luz solar para yo poder hacer la fotosíntesis. ¿Correcto? Tipos de tallo, pues tenemos muchos tipos de tallo. Tenemos los epígeos, es decir, los que son por encima del suelo. También en la raíz hay xilema y floema, Sergio. Voy a responder aquí un momento la pregunta de Sergio a este lado. Si yo tengo mi planta aquí, este es el tallo, este es el suelo y aquí está la raíz, ¿correcto? Esto es algo así. Cuando yo miro aquí en el tallo, hago un corte aquí y veo la ubicación del xilema y el floema. Por lo general es central, bueno, dependiendo del tipo de planta, pero vamos a hacer un ejemplo con lo que es central. En la parte central está el haz vascular, ¿cierto? El haz vascular es el conducto por donde va el xilema y el floema, donde está el xilema y el floema. El xilema por lo general es central. El xilema es central. ¿Cierto? El xilema central. Ave María. Es central. Está aquí en el centro. Y aquí alrededor está el floema. ¿Correcto? El xilema es central. Ya miramos eso, Sergio, ya miramos cómo es la caña de azúcar. Si hacemos, ya miramos a ver si ya solucionamos el problema técnico. Bueno, si hacemos el corte aquí, ¿cierto? Entonces tendríamos esto así, aquí el haz vascular en el centro, pero el xilema estaría aquí afuera y el floema estaría por dentro, ¿correcto? Entonces, en el tallo y la raíz, la ubicación del haz vascular es distinto. Aquí el central es el xilema y aquí el central es el floema. ¿Claro hasta ahí? Listo. Entonces, para responder la pregunta de la caña de azúcar, el tallo es este. Es un tallo epígeo, es herbáceo. Ustedes dirán, pero si la caña es dura, no, es de tipo herbáceo, es como una hierba. La caña de azúcar es un pasto grande, para ponerlo en un ejemplo, ¿cierto? Entonces tenemos tipo de tallo así con fuste, que es el que conocen como arbóreo. Aquí tenemos como las palmas, que es un tallo único como de las monocotiledóneas. Tenemos los herbáceos, arbustivos. Tenemos como los cactus, que los cactus son, recuerde que son tallos fotosintéticos. Tenemos estos que se dividen. Tenemos estos que son como las hierbitas, herbáceos. ¿Correcto? Hay mucho tipo de tallos. La diferencia de que, Sergio, la diferencia de la ubicación del xilema y el floema se debe a que aquí en el tallo solo necesito transportarla, ¿cierto? Y distribuir, el floema me ayuda a distribuir la savia elaborada. Y el xilema, la savia bruta, solo necesita subir. En cambio aquí yo necesito que el xilema recoja todas las sales y el agua que va entrando a la raíz. Por eso la diferencia, Sergio. ¿Correcto? Bien. Entonces, también tenemos tallos hipógeos. ¿Qué son tallos hipógeos? Que están debajo del suelo. Entonces tenemos tipo rizoma, ¿cierto? Como
Ustedes con el pasto, ya les había dado el ejemplo, pero también podemos decir tipo rizoma como la yuca, por ejemplo. La yuca es un tallo. ¿Mm? Tenemos así tuberosos, tenemos como algún tipo de cebollas. Entonces hay muchos tipos de tallo diferente, como también hay muchos tipos de raíces diferentes. Lo importante es que ustedes sepan que hay mucha cantidad, pero no es necesario que aprendan todos los nombres. ¿Correcto? Bien. Miremos un tipo de pregunta. ¿Cómo sería un tipo de pregunta del saber 11? Entonces, el siguiente dibujo muestra un experimento en el que se sembraron plantas en soluciones que contenían diferentes nutrientes. ¿Mm? La pregunta, que puede responderse con base en estos resultados del experimento, es, entonces miramos la gráfica, dice, solo con agua no hay crecimiento, sin nitrógeno poco crecimiento, sin hierro hojas amarillas poco crecimiento, sin magnesio hojas amarillas, sin fósforo raíces y tallos débiles, todos los nutrientes crecimiento saludable. ¿Correcto? La zanahoria, la zanahoria es un tallo que ayuda a almacenar nutrientes. ¿Qué pasa con los bonsai, Enoch? Napo, ¿preguntas o respondes que es la D? D, 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 D. Todos dicen que la D. Bueno, vamos a mirar. Vamos a mirar. Entonces, ¿cuál es el nivel mínimo de nutrientes en que una planta puede crecer? ¿Cuál es el efecto de cada nutriente en la absorción de agua en las plantas? ¿Cuál es el efecto del agua en la absorción de nutrientes de la planta? ¿Cuál es el efecto de cada nutriente en el desarrollo de las plantas? Entonces, si miramos, ¿cuál es el nivel mínimo de nutrientes que una planta puede crecer? No necesariamente, porque acá no estamos hablando de cuáles nutrientes impiden el crecimiento. Entonces esta la descartamos. ¿Cuál es el efecto de cada nutriente en la absorción del agua? No, porque no, aquí no nos muestran cuál es la cantidad de agua que absorbe la planta. Si hubiera un cuadro que nos dijera cuánta agua absorbe la planta, yo podría decir que es esta. Entonces, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto del agua en la absorción de nutrientes en la planta? No, porque para eso yo tendría que tener alguna sin agua, ¿cierto? Si yo tengo alguna sin agua, sí puedo mirar cuál es el efecto, pero como tengo el agua en casi todas, entonces esta no me responde. Entonces, como vemos, casi todos tienen la razón. Sí, señor. Sergio, tienes toda la razón. Entonces, como vemos, este es un tipo la tercera competencia que nos está evaluando el saber, que es generar hipótesis acerca de un tema determinado. ¿Correcto? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Bien. Entonces continuamos. Vamos a tomarnos un descanso de 5 minuticos, 10 minuticos y... Ah, buena pregunta, Johnny. ¿La palma caminadora qué tipo de raíz tiene? Bueno, aquí no tengo yo el ejemplo de esa raíz. Es una raíz caulinar, ¿cierto? Voy a tomarlo aquí para que tenga como más espacio. ¿Mm? Entonces está la palma, ¿cierto? Este es el suelo. Aquí tiene su raíz normal,
pero ella le genera otras raíces aquí, que van saliendo del tallo, buscando el alimento. Es el tipo, es caulinar, ese es el tipo de raíz que tiene la palma caminadora. ¿Correcto? Sergio, una planta sin fósforo. El fósforo es un nutriente esencial. De hecho, ustedes miran en los abonos por lo general vienen NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, que son los nutrientes que más necesitan las plantas para el crecimiento. No significa que muera rápido, pero como vemos aquí en la imagen, genera raíces y tallos débiles, o sea, no va a poder competir y muy seguramente sí va a morir. Dylan, cuando yo voy a hacer un experimento de laboratorio tengo que tener algunas condiciones controladas, ¿cierto? Entonces lo que puedo hacer es tener agua, ¿cierto? Darle agua porque para que pueda absorber las sales necesita agua. Y simplemente cuando yo voy a darle nutrientes al suelo, primero tengo un suelo esterilizado para eliminar todos los nutrientes y todas las sales. Y voy a agregar, a cada uno le voy agregando, pero no le agrego el abono que tenga, por ejemplo, este no va a tener nitrógeno, este no va a tener hierro y así sucesivamente, para yo poder tener controladas las condiciones de mi experimento. Edwin, ya ahorita en la segunda hora, vamos a ver qué son los frutos, ¿correcto? Bien, entonces descansamos 5 minuticos, 10 minuticos y continuamos con la segunda parte.